En marzo de 1938, cuando Hitler se anexionó a Austria, una de las primeras cosas que hizo fue buscar terrenos para construir nuevos campos de concentración. El pequeño pueblo de Mauthausen, situado a 20 kilómetros de Linz, ofrecía algo que los nazis necesitaban: enormes canteras de granito. Heinrich Himmler, el responsable de los campos de concentración, tuvo una idea diabólica: utilizar a los prisioneros como esclavos para extraer las piedras destinadas a los monumentos del Reich. La construcción comenzó de inmediato. Los primeros 300 prisioneros llegaron de Dachau el 8 de agosto de 1938. Eran alemanes y austriacos considerados indeseables por el régimen nazi: comunistas, testigos de Jehová, homosexuales y gitanos. Irónicamente, su primera tarea fue construir el mismo campo que los encarcelaría. Con sus propias manos, erigieron los muros que los mantendrían cautivos. La elección del lugar no fue casual. Mauthausen se alzaba sobre una colina, dominando toda la región. Sus altas murallas de granito gris y las torres de vigilancia con ametralladoras le daban el aspecto de una fortaleza medieval. De hecho, eso era exactamente lo que era: una fortaleza diseñada para mantener a la gente dentro, no fuera. Franz Sireis fue nombrado comandante en febrero de 1939. Era un hombre bajo, con gafas, que parecía más un contable que un verdugo, pero las apariencias engañaban. Sireis transformó Mauthausen en algo más que un campo común. Lo convirtió en una máquina de muerte lenta. Mientras que otros campos mataban rápidamente, Mauthausen estaba diseñado para matar mediante trabajos forzados y extenuantes. El sistema de clasificación de Mauthausen era único y cruel. Los nazis dividieron los campos en 3 categorías, siendo la de grado tercero la más severa. Mauthausen era de grado tercero, destinado a aquellos a quienes los nazis querían ver morir lentamente. Era el lugar donde enviaban a las personas que consideraban irredimibles, pero que aún podían ser útiles como mano de obra esclava. La cantera era el corazón de este sistema diabólico, una excavación masiva en la roca viva, donde los prisioneros extraían bloques de granito de cientos de kilogramos. El trabajo era físicamente imposible de sostener durante mucho tiempo, pero esa era precisamente la intención. No se trataba de eficiencia económica, sino de exterminio disfrazado de productividad. La ubicación también contribuía a mantener el campo fuera del alcance del público. Situado en una zona rural, rodeado de colinas y bosques, Mauthausen podía funcionar sin que mucha gente supiera exactamente lo que ocurría en su interior. Los residentes locales veían los altos muros y oían vagas historias sobre un campo de trabajo, pero preferían no preguntar. Louis Haefliger, delegado de la Cruz Roja que logró visitar el campo en 1945, describió su primera impresión. Parecía un castillo medieval, pero el olor que emanaba del interior revelaba que era algo mucho peor. Era el olor de la muerte organizada, como si fuera una fábrica. En sus primeros años, Mauthausen aún mantenía una fachada de legalidad. Los visitantes ocasionales eran guiados por rutas cuidadosamente planificadas que mostraban solo las zonas presentables. Las familias austriacas hacían picnics en las colinas cercanas, fingiendo ignorar lo que sucedía al otro lado de las murallas. Era más cómodo ignorar la realidad que afrontarla. La construcción del campo siguió los estándares nazis de brutal eficiencia. Cada detalle fue diseñado para maximizar el control y minimizar cualquier posibilidad de resistencia o fuga. Los muros tenían 5 metros de altura y estaban coronados con alambre de púas electrificado. Las torres de vigilancia permitían a los guardias observar cada centímetro del campo. Era una prisión de la que nadie debía salir con vida. Si crees que historias como esta deben contarse para que nunca se olviden, dale a me gusta y suscríbete al canal. Mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros, y tu apoyo ayuda a que este contenido histórico llegue a más personas. En el invierno de 1941, Mauthausen adquirió el que se convertiría en su símbolo más aterrador: una escalera de 186 escalones que conectaba el campo principal con las canteras subterráneas. Los prisioneros la llamaban el salto en paracaídas, porque quienes que saltaban desde allí no desplegaban paracaídas, simplemente morían. Esta escalera no se construyó por casualidad. Cada escalón fue calculado
para causar el mayor sufrimiento posible. La escalera era demasiado empinada para ser cómoda, demasiado irregular para permitir un ascenso constante y demasiado estrecha para que alguien pudiera ayudar a quien se cayera. Era una obra de ingeniería del sufrimiento, diseñada científicamente para quebrar cuerpos y espíritus. Cada día, al amanecer, cientos de hombres bajaban estas escaleras cargando pesadas herramientas. Por la tarde, volvían a subir, llevando a cuestas piedras de entre 25 y 50 kilos. Una piedra de 50 kilos puede no parecer mucho, pero imagínese cargar ese peso a la espalda mientras sube 186 escalones de una empinada escalera. Para hombres desnutridos y exhaustos, era una tarea casi imposible. La subida duró al menos una hora, durante la cual los guardias no dejaban de gritarles que se dieran prisa. «¡Schnell! ¡Schnell! ¡Rápido! ¡Rápido!» Era el grito que resonaba sin cesar. Cualquiera que aminorara el paso era golpeado con porras. Cualquiera que se detuviera era arrojado escaleras abajo a patadas. Joseph Kret, un prisionero polaco que sobrevivió al campo, relató décadas después: «Cuando cargabas una piedra como esa a la espalda y subías 186 escalones, te temblaban las rodillas como hojas al viento. Sentías los pulmones arder. Muchos simplemente se desplomaban y rodaban escaleras abajo junto con la piedra. Los guardias se reían y gritaban: «¡Miren! ¡Otro paracaidista!». La escalera se convirtió en una forma de ejecución encubierta. Cuando los guardias querían matar a alguien sin usar una bala, simplemente le ordenaban subir corriendo las escaleras cargando una piedra imposible de transportar. Cuando el prisionero inevitablemente caía, los demás se veían obligados a pisotearlo para poder pasar. Era una manera de hacer que todos fueran cómplices del asesinato. Durante el invierno, los escalones se cubrían de hielo, lo que hacía la subida aún más peligrosa. Pero el trabajo nunca cesaba, sin importar el clima. Tormentas de nieve, lluvia helada, vientos gélidos. Nada interrumpía la rutina diaria de la escalera de la muerte. Los prisioneros desarrollaron técnicas de supervivencia desesperadas. Se ataban trozos de tela a los zapatos para tener mejor agarre y creaban cadenas humanas para sostenerse unos a otros. Edward Krebsbach, uno de los médicos de las SS en el campo, observaba las caídas por las escaleras como si fueran un espectáculo. «Los prisioneros parecen mariposas cayendo», comentó una vez a sus colegas riendo. Esta frase revela cómo funcionaba la deshumanización. Las víctimas no eran vistas como personas, sino como objetos de diversión. La arquitectura de la escalera fue diseñada por ingenieros alemanes que calcularon matemáticamente el ángulo ideal para maximizar el esfuerzo físico sin hacer la tarea técnicamente imposible. Fue crueldad científica, no brutalidad caótica. Cada detalle fue pensado para doblegar a los prisioneros de la manera más eficiente posible. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis que más tarde dedicaría su vida a encontrar criminales de guerra, trabajó en la cantera de Mauthausen. Escribió: «La escalera no era simplemente un medio de transporte, era un instrumento de tortura disfrazado de necesidad práctica. Cada paso era una posibilidad de muerte, cada ascenso un milagro de supervivencia». Las cifras revelan la magnitud del horror. Se estima que más de 3.000 personas murieron en la escalera durante los 7 años que el campo estuvo en funcionamiento. Algunas por puro agotamiento, otras por lesiones causadas por caídas, muchas simplemente ejecutadas por guardias que inventaban intentos de fuga cuando alguien se caía. La escalera de la muerte se convirtió en el símbolo de Mauthausen porque representaba a la perfección la filosofía del campo: matar mediante el trabajo. Era un exterminio disfrazado de productividad, la muerte presentada como una necesidad económica. Cada piedra que se subía por la escalera contribuía a construir los monumentos del Reich, pero al mismo tiempo destruía a quien la cargaba. ¿Qué es lo que más te impacta de esta ingeniería del sufrimiento? Comparte tu opinión en los comentarios. Septiembre de 1943. Un tren de mercancías se detiene en la pequeña estación de Mauthausen. De los atestados vagones descienden hombres, mujeres e incluso niños, miembros de la resistencia francesa, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos húngaros, republicanos españoles. Ignoran que acaban de llegar a lo que los propios nazis clasificaban como un campo de grado tercé, el más cruel del sistema. La primera impresión fue la de una imponente fortaleza.
altos muros de granito gris, amenazadoras torres de vigilancia, enormes puertas de hierro. Pero la apariencia de un castillo medieval ocultaba algo peor, un sistema científico para destruir la dignidad humana que comenzaba en el momento en que alguien cruzaba sus puertas. El proceso de admisión en Mauthausen era una ceremonia de humillación meticulosamente planeada. Primero venía la brutal separación, hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Familias que habían permanecido unidas durante años eran separadas en segundos. Las despedidas eran apresuradas porque los guardias gritaban constantemente: «Schnell, schnell, rápido, rápido». María González, una republicana española que llegó al campo en 1940, recordaba décadas después: «Cuando esas puertas se cerraron tras nosotros, sentí que entraba en el infierno, no por los gritos ni por la violencia, eso vendría después, sino por el terrible silencio que decía que allí ya no éramos personas, sino simples cosas». Tras la separación, se confiscó todo aquello que aún vinculaba a los prisioneros con su vida anterior: ropa, zapatos, gafas, relojes, fotos familiares, cartas, libros. Todo fue retirado y catalogado con la típica eficiencia alemana. Los objetos de valor se enviaron a Berlín. El resto se incineró en hornos especiales construidos exclusivamente para tal fin. El baño obligatorio completaba el ritual de transformación de las personas en prisioneros. Hombres y mujeres eran obligados a permanecer completamente desnudos ante los guardias, quienes los insultaban y humillaban. Luego los afeitaban por completo: cabello, cejas, vello corporal. Cuando me vi en el espejo después, dijo Jan Kozielewski, un prisionero polaco, no me reconocí. Era justo lo que querían. El número tatuado en el brazo izquierdo del prisionero marcaba oficialmente su transformación en un objeto numerado. Desde ese momento, los guardias jamás volverían a usar sus nombres. Eran solo números en una lista que crecía día a día. Si morías, otro número ocupaba tu lugar. El uniforme a rayas azules y blancas completó la transformación visual. Confeccionado con una tela tosca y mal cortada, el uniforme hacía que todos parecieran iguales en su miseria. Los presos políticos llevaban triángulos rojos cosidos en el pecho, los delincuentes comunes, verdes, los gitanos, marrones y los testigos de Jehová, morados. Era un sistema de colores que clasificaba el tipo de indeseable que era cada persona. Franz Ziereis, el comandante, a veces asistía personalmente a estas admisiones. Desde su balcón observaba cómo cientos de personas eran tratadas como ganado. «Aquí aprenderán que sus derechos humanos han terminado», gritaba a los grupos de recién llegados. «Ahora son propiedad del Reich alemán». El último paso era la conferencia de bienvenida en la plaza central del campo. Los prisioneros recién llegados eran obligados a permanecer firmes durante horas, mientras los oficiales explicaban las normas. Normas imposibles de seguir, deliberadamente contradictorias, diseñadas para garantizar que siempre hubiera motivos para el castigo. Las normas incluían cosas como levantarse a las 4:30 de la mañana, hacer la cama con precisión militar, mantener el uniforme impecable incluso trabajando en la cantera, no hablar durante el trabajo, no mirar directamente a los guardias y caminar siempre con paso militar. Infringir cualquier norma conllevaba castigos que iban desde palizas hasta días sin comer. Durante esta primera etapa, muchos prisioneros aún no comprendían del todo dónde se encontraban. Creían que era simplemente un campo de trabajos forzados y que si obedecían las reglas y trabajaban bien, tal vez sobrevivirían hasta el final de la guerra. Ignoraban que Mauthausen había sido diseñado específicamente para que nadie saliera con vida. Llegar a Mauthausen no era simplemente el comienzo del encarcelamiento, sino el inicio de un proceso sistemático de destrucción de la personalidad, la dignidad y, en última instancia, la vida misma. Cada paso del proceso de admisión estaba cuidadosamente diseñado para quebrar la resistencia psicológica, incluso antes de que comenzaran los trabajos forzados. ¿Cómo te imaginas que te sentirías al pasar por este proceso de deshumanización? Deja tus comentarios. El día en Mauthausen comenzó a las 4:30 de la madrugada, con una sirena que rasgó el silencio como un cuchillo. No fue un despertar apacible, sino un grito de guerra que anunciaba otras 18 horas de sufrimiento. En cuestión de minutos, miles de prisioneros debían estar de pie,
vestidos y en filas perfectas, listos para afrontar otro día en el infierno. La primera tortura del día era el Appelplatz, el pase de lista en la plaza central. Los prisioneros se alineaban en formaciones militares mientras los guardias contaban y volvían a contar obsesivamente, buscando cualquier pretexto para castigarlos. Permanecer inmóviles durante 2 o 3 horas en el frío alpino era solo un calentamiento para lo que estaba por venir. En invierno, con temperaturas bajo cero, muchos se desmayaban. Quienes caían eran golpeados o asesinados. Giuseppe Benedetti, un prisionero italiano que sobrevivió 4 años en el campo, describió la rutina. El desayuno consistía en un líquido oscuro y amargo que llamaban café, acompañado de un trozo de pan negro duro como una piedra. Aprendías a hacer que ese pan te durara todo el día, porque podía ser el único alimento sólido que vieras hasta el anochecer. Tras la llamada telefónica, comenzó la marcha forzada al trabajo. Miles de hombres descendieron por la escalera de la muerte hacia las canteras, otros se dirigieron a las fábricas de armamento, otros más fueron asignados a trabajos de mantenimiento en el campo, un eufemismo para tareas humillantes como limpiar letrinas o transportar cadáveres a los hornos. Las canteras eran el núcleo del sistema de trabajo esclavo. Allí, los prisioneros partían rocas de granito con herramientas primitivas bajo el abrasador sol del verano y el brutal frío del invierno. El trabajo continuaba sin importar el clima. No había vacaciones, ni bajas por enfermedad, ni descansos. Era trabajar hasta la muerte, literalmente. La producción diaria se calculaba como imposible de lograr. Cada prisionero tenía una cuota específica de piedra triturada que debía producir cada día. Quienes no lo lograban eran golpeados, privados de comida o enviados a trabajos aún peores. Era un sistema diabólico que garantizaba que siempre habría personas perezosas a quienes castigar. Hans Marsalek, un austriaco que sobrevivió a los 6 años de funcionamiento de Mauthausen, explicó la perversa lógica del sistema. No buscaban una verdadera eficiencia productiva. Querían matarnos trabajando, pero lentamente. Si nos mataban a todos rápidamente, perderían a su mano de obra. Si nos dejaban vivir con dignidad, perderían su objetivo de exterminio. La muerte lenta a través del trabajo era el equilibrio diabólico perfecto. Grandes empresas alemanas como Steyr-Daimler-Puch, Messerschmitt y otras instalaron fábricas dentro o cerca del campo. Los prisioneros fabricaban piezas para aviones de guerra, munición y equipo militar, trabajando 12 horas al día. Las empresas pagaban a las SS una cuota diaria por cada trabajador, unos 4 marcos alemanes, menos de la mitad del salario de un trabajador libre. La ironía más cruel fue que muchos prisioneros eran ingenieros, maestros, médicos y artesanos cualificados antes de la guerra. Sus habilidades fueron explotadas para producir armas que se usarían contra sus propios países. Fue una forma más de humillación psicológica, verse obligados a ayudar a sus propios enemigos. El almuerzo, cuando lo había, consistía en una sopa aguada hecha con cáscaras de patata, hojas podridas y, con suerte, algunos trozos de nabo. El cuenco de metal era la posesión más preciada de cada prisionero. Perderlo significaba comer con las manos o morir de hambre. Muchos prisioneros murieron en peleas por la comida. Los domingos no eran días de descanso, sino de trabajo especial. Los prisioneros limpiaban todo el campamento, reparaban las instalaciones o eran sometidos a ejercicios disciplinarios, carreras forzadas cargando piedras, flexiones hasta el agotamiento, permanecer en posiciones imposibles durante horas. El único respiro de la infernal rutina eran los breves instantes antes de dormir, cuando algunos prisioneros lograban susurrarse palabras de aliento, compartir migajas de pan o simplemente darse calor mutuamente en las literas heladas. Estos pequeños gestos de humanidad eran lo que mantenía a muchos con vida, la prueba de que seguían siendo personas, no solo números. ¿Qué aspecto de esta rutina inhumana te impresiona más? Comparte tu opinión con nosotros. Una de las creaciones más diabólicas del sistema nazi en Mauthausen fue la institución de los capos, prisioneros a quienes se les otorgaba autoridad sobre otros prisioneros. Se trataba de una forma de corrupción que transformaba a algunas víctimas en colaboradores, creando divisiones dentro de la propia población carcelaria. Esta estrategia de «divide y vencerás» fue una de las armas psicológicas
más efectivas de los nazis. Wilhelm Müller había sido obrero comunista en Alemania antes de la guerra. Llegó a Mauthausen en 1940 como prisionero político, luciendo el triángulo rojo cosido en su uniforme. 3 años después, se había convertido en el obercapo de la cantera, al mando de cientos de hombres con poder de vida o muerte sobre ellos. Su transformación ilustra cómo el sistema podía corromper incluso a quienes inicialmente se resistían. El sistema Kapos se basaba en una lógica simple pero devastadora. Para que algunos prisioneros sobrevivieran, otros debían morir en su lugar. Era una ecuación cruel que obligaba a tomar decisiones morales imposibles a diario. Los nazis comprendieron que era más eficiente que los prisioneros se autogobernaran a que dependieran únicamente de los guardias alemanes. Stanisław Dobosiewicz, un prisionero polaco que convivió con varios Kapos, explicó: Müller ya no era el hombre que había luchado contra los nazis en las calles de Berlín. El sistema lo había transformado en algo a veces peor que un guardia alemán. Porque esperábamos crueldad de los guardias, eran nuestros enemigos. Pero Müller había sido uno de nosotros. Los Kapos llevaban brazaletes distintivos y bastones de madera, símbolos de su autoridad, limitada pero real. A cambio de su cooperación, recibían privilegios mínimos pero vitales, raciones de comida ligeramente mejores, alojamiento separado de los demás prisioneros, relativa protección contra la violencia más extrema y, sobre todo, una mayor probabilidad de sobrevivir. Algunos capos intentaron usar su posición para proteger a otros prisioneros. August Eigruber, un austriaco que llegó a ser capo de la obra, salvó decenas de vidas avisando en secreto sobre las ejecuciones y asignando trabajos menos peligrosos a los prisioneros más débiles. Pero estos casos fueron excepcionales. La mayoría se dejó corromper por completo por el poder. La verdadera perversidad del sistema radicaba en cómo destruía la solidaridad entre los presos. Cuando un capo golpeaba a alguien, no se trataba solo de violencia física, sino de la destrucción de la última esperanza de que estábamos todos juntos en esto. La confianza se volvía imposible cuando cualquier preso podía convertirse en opresor al día siguiente. Franz Dahlem, un comunista alemán que sobrevivió a la guerra, explicó la dinámica psicológica. Los nazis eran demasiado inteligentes como para confiar únicamente en la fuerza bruta. Sabían que si los prisioneros nos uníamos por completo, podríamos ofrecer una verdadera resistencia. Así que crearon un sistema en el que teníamos que competir entre nosotros para sobrevivir. Fue la estrategia de divide y vencerás, llevada a su extremo más cruel. Entre los casos extremos se encontraban los capos, que organizaban ejecuciones por diversión, torturaban a otros prisioneros por placer sádico y robaban las ya escasas raciones de comida a los más débiles. Algunos llegaron a ser tan brutales que incluso los guardias de las SS quedaron impresionados por su crueldad. El proceso de selección de los capos reveló la estrategia nazi de corrupción. Generalmente, elegían prisioneros que demostraban cierta capacidad de liderazgo o que parecían psicológicamente más flexibles. Les ofrecían una disyuntiva: cooperar y tener una oportunidad de sobrevivir, o mantener su integridad moral y morir casi con seguridad. Pero quizá el aspecto más trágico fue que muchos capos creían sinceramente que estaban haciendo lo mejor que podían en una situación imposible. Racionalizaban sus acciones. Si no le pego, un guardia alemán le pegará peor. O, si no decido quién muere hoy, elegirán a más gente al azar. La liberación en 1945 planteó un complejo dilema moral. ¿Cómo juzgar a los capos? ¿Eran criminales de guerra o víctimas de un sistema que los obligó a tomar decisiones imposibles? Algunos fueron linchados por otros supervivientes en los primeros días tras la liberación. Otros lograron explicar sus actos y fueron perdonados por la comunidad de exprisioneros. La mayoría cargó con la culpa y la vergüenza el resto de sus vidas. El sistema de capos en Mauthausen nos enseña una inquietante lección sobre la naturaleza humana. Bajo una presión extrema, algunas personas son capaces de traicionar sus propios principios para sobrevivir. No se trataba necesariamente de pura maldad, sino de una forma desesperada de adaptación a circunstancias imposibles. ¿Cómo crees que reaccionarías si te vieras obligado a elegir entre tu vida y la de los demás?
¿Qué opinas sobre estos dilemas? En el verano de 1942, llegó a Mauthausen un hombre que transformaría el campo de un lugar de trabajo esclavo en un auténtico laboratorio de horrores, el Dr. Aribert Heim, conocido por los prisioneros como Doctor Muerte. Graduado en medicina por la Universidad de Viena, Heim vio en Mauthausen una oportunidad única para realizar experimentos científicos sin ninguna limitación ética o legal. Heim instaló su laboratorio en lo que oficialmente era la enfermería del campo, el bloque 6. Pero lo que allí ocurría no tenía nada de médico. Era un matadero humano disfrazado de ciencia, donde los prisioneros eran sometidos a experimentos que desafiaban cualquier concepto básico de humanidad y dignidad. Los experimentos con inyecciones letales eran los más comunes y crueles. Heim probó diferentes sustancias químicas inyectadas directamente en el corazón de los prisioneros: gasolina, fenol, agua salada concentrada e incluso aire. Cronometró fríamente cuánto tardaba cada sustancia en matar, registrando los resultados como si fueran datos científicos legítimos. Kazimierz Smoleń, un prisionero polaco que fue obligado a trabajar como ayudante de Heim, testificó décadas después. Inyectaba las sustancias directamente en el corazón y se quedaba allí, cronómetro en mano, observando la agonía de la persona. Cuando la víctima moría, anotaba cuidadosamente la hora en una libreta y llamaba al siguiente prisionero en la fila. Las operaciones quirúrgicas experimentales sin anestesia eran otra de las especialidades sádicas de Heim. Extraía órganos de prisioneros vivos con el pretexto de estudiar su función: cerebros, corazones, hígados, riñones. Todo era extraído de personas conscientes que eran obligadas a presenciar su propia mutilación antes de morir. Pero Mauthausen contaba con otros instrumentos de terror además de los experimentos médicos. La cámara de gas se construyó en 1942, cuidadosamente disfrazada de retrete común. Grupos de prisioneros considerados improductivos, los enfermos, los ancianos, los niños, o simplemente aquellos a quienes los comandantes querían eliminar, eran llevados allí y asesinados con gas Zyklon B. El proceso de gaseo en Mauthausen fue particularmente cruel porque los prisioneros fueron engañados hasta el último momento. Los condujeron a una habitación que simulaba ser un baño, con falsas duchas instaladas en el techo y bancos para sentarse. Esperaban agua caliente para lavarse, pero en su lugar recibieron gas venenoso. La muerte les tomaba unos 20 minutos de terrible agonía. Franz Ziereis, el comandante del campo, llegó incluso a instalar una cámara de cine en el techo de la cámara de gas para filmar las muertes. Estas grabaciones se enviaron a Berlín como material didáctico para otros comandantes de campos. La muerte se había convertido simultáneamente en entretenimiento y en un manual de instrucciones para el asesinato en masa. La horca móvil era otra de las herramientas favoritas de los verdugos. Construida con ruedas de hierro, podía trasladarse a cualquier lugar del campo donde fuera necesario realizar una ejecución pública. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculos obligatorios. Todos los prisioneros se veían obligados a presenciar la muerte de sus compañeros, como forma de intimidación psicológica. Wilhelm Hornauer, un guardia austriaco que trabajó en Mauthausen durante 3 años, describió la rutina sistemática de violencia en su testimonio de posguerra. No se trataba de brutalidad aleatoria o incontrolada, era un sistema de terror científico. Teníamos cuotas mensuales de muertes que cumplir, métodos específicos para diferentes categorías de prisioneros y horarios planificados para las ejecuciones. El invierno trajo consigo formas especiales de tortura adaptadas al clima. Los prisioneros eran obligados a permanecer completamente desnudos en el patio helado mientras los guardias les arrojaban agua fría. Aquellos que se desmayaban por el frío eran pisoteados hasta la muerte por sus propios compañeros, quienes eran obligados a marchar sobre los caídos. Los que sobrevivían a esta tortura eran recompensados con trabajos aún más duros al día siguiente. Los métodos de ejecución variaban según el humor de los guardias. Algunos prisioneros eran ahorcados individualmente, otros fusilados en grupo, y otros golpeados hasta la muerte con palos de madera. Había días en que mataban por aburrimiento, inventando crímenes inexistentes solo para tener una excusa para ejecutar a alguien. La única lógica que justificaba tal crueldad era la deshumanización total.
Los nazis querían demostrarse a sí mismos y a los prisioneros que las víctimas no eran personas, sino meros objetos que podían ser manipulados, torturados y desechados sin ninguna consecuencia moral. ¿Qué clase de sociedad permite que la gente se convierta en semejantes monstruos? ¿Cómo se explica esta degeneración moral? Comparte tu opinión. En septiembre de 1944, Mauthausen adquirió una dimensión aún más oscura con la construcción de una sección especial para mujeres. Miles de prisioneras fueron trasladadas desde otros campos durante las evacuaciones forzosas provocadas por el avance de las tropas aliadas. Sus historias revelan aspectos únicos de la brutalidad nazi, crueldades diseñadas específicamente para las mujeres. Las primeras en llegar fueron 2.000 mujeres judías húngaras, evacuadas de Auschwitz en vagones de ganado atestados. Creían que las trasladaban a un lugar más seguro, lejos del frente. Ignoraban que Mauthausen estaba clasificado como un campo de grado 3C, el más severo del sistema, destinado al exterminio mediante trabajos forzados. Helen Kafka, una joven de tan solo 19 años originaria de Budapest, describió el momento de su llegada. Cuando las puertas de los vagones se abrieron tras días de viaje, vimos esas enormes paredes de granito gris que se alzaban como montañas. Los guardias gritaban órdenes en alemán, los perros ladraban agresivamente y no sabíamos si estábamos llegando a un campo de trabajo o al fin del mundo. La sección femenina estaba oficialmente separada de la masculina por muros y vallas, pero ambas compartían la misma administración cruel y los mismos métodos inhumanos. Las condiciones para las mujeres eran intencionadamente peores que las de los hombres. Barracones más estrechos, raciones de comida más reducidas, trabajo físico igualmente extenuante, pero con herramientas inadecuadas para su fuerza física. El trabajo forzado para las mujeres incluía las mismas tareas brutales que para los hombres: transportar enormes piedras desde las canteras hasta la cima de las escaleras. Mujeres de entre 40 y 50 kilos eran obligadas a cargar bloques de granito de 25 a 30 kilos sobre sus espaldas, subiendo los 186 escalones de la escalera de la muerte varias veces al día. Era físicamente imposible, pero esa era precisamente la intención. Margit Reich, una mujer austriaca encarcelada por su actividad de resistencia contra el régimen nazi, recordó: «Los primeros días estaba segura de que iba a morir por el esfuerzo físico. Me dolían tanto los músculos que lloraba en silencio por las noches, pero luego comprendí que ese era precisamente el objetivo: matarnos lentamente mediante un trabajo imposible». La violencia sexual era una realidad constante y terrible, aunque oficialmente prohibida por las propias leyes raciales nazis. Los guardias abusaban de las prisioneras con total impunidad, especialmente durante los humillantes registros corporales nocturnos. Las mujeres que quedaban embarazadas eran ejecutadas de inmediato o sometidas a abortos forzados sin anestesia. Las condiciones higiénicas eran deliberadamente degradantes e inhumanas. Las mujeres menstruaban sin ningún tipo de protección higiénica, lo que les provocaba infecciones graves y dolorosas. Los baños solo se permitían una vez por semana, en agua helada, durante exactamente 3 minutos cronometrados por los guardias. El doctor Eduard Krebsbach, médico oficial del campo, realizaba selecciones médicas especiales entre las mujeres. Aquellas consideradas demasiado débiles para el trabajo esclavo eran enviadas directamente a la cámara de gas. Pero su definición de debilidad incluía criterios completamente arbitrarios como una apariencia judía muy evidente o demostrar una actitud rebelde contra las órdenes. El sistema de capos femeninas reproducía la misma dinámica perversa que el campo de prisioneros masculino. Algunas mujeres recibían pequeños privilegios y autoridad sobre otras a cambio de cooperar con los guardias. Margarete Buber-Neumann, una comunista alemana, se convirtió en capo e intentó usar su posición para proteger a otras prisioneras, pero pagó un precio psicológico devastador. Durante el terrible invierno de 1944-45, la mortalidad femenina se disparó drásticamente. Sin calefacción adecuada en los barracones y vistiendo únicamente uniformes a rayas de tela fina, las mujeres literalmente morían congeladas en sus literas. Por la mañana,
Los cuerpos congelados se apilaban como leña a la entrada de los dormitorios. Las madres fueron sometidas a torturas psicológicas especialmente crueles. Los niños fueron separados violentamente de sus madres y enviados a otros campos o ejecutados de inmediato. Marie Morgenstern, miembro de la resistencia francesa, perdió a sus 2 hijos pequeños el primer día. Me arrancaron a mis hijos de los brazos y no los volví a ver jamás. Este dolor emocional fue 1000 veces peor que cualquier paliza o trabajo forzado. La brutalidad específica ejercida contra las mujeres en Mauthausen reveló aspectos únicos de la ideología nazi. La intención de destruir no solo a individuos, sino a familias enteras y la posibilidad misma de la continuidad de las comunidades que consideraban indeseables. ¿Cómo nos ayuda esta violencia específica contra las mujeres a comprender mejor la naturaleza de la maldad nazi? Comparte tu opinión. Marzo de 1945. El lejano sonido de la artillería aliada resonaba en las montañas austriacas, anunciando la derrota de Alemania. Pero en Mauthausen, la maquinaria de muerte seguía funcionando sin tregua. Fue en este contexto desesperado donde surgió uno de los intentos de resistencia más heroicos y trágicos de la historia de los campos de concentración nazis, la revuelta de los prisioneros soviéticos. La resistencia en Mauthausen siempre fue distinta a la de otros campos de concentración. La extrema seguridad, la ubicación aislada en la cima de una colina y el sistema de vigilancia en las torres hacían que las fugas fueran prácticamente imposibles. Pero esto no impidió que los prisioneros desarrollaran formas creativas y valientes de resistencia interna. La primera y más común forma de resistencia fue el sabotaje silencioso en el trabajo. Los prisioneros obligados a trabajar en fábricas de armas introducían defectos sutiles en la munición y en las piezas de los aviones militares. Aflojaban deliberadamente los tornillos, alteraban las medidas por milímetros y contaminaban las aleaciones metálicas con sustancias que provocarían fallos de funcionamiento en el campo de batalla. Hans Marszalek, un comunista austríaco que sobrevivió a los 7 años de funcionamiento del campo, organizó una sofisticada red clandestina que salvó cientos de vidas. Lograron interceptar listas secretas de ejecución, alertar a los prisioneros sobre los seleccionados para la cámara de gas e incluso sabotear los hornos crematorios para retrasar el procesamiento de los cuerpos. Nuestra resistencia no fue dramática como en las películas de Hollywood, explicó Marszalek décadas después. Consistió en pequeños actos heroicos cotidianos, compartir un pequeño trozo de pan con alguien que tenía más hambre, advertir discretamente sobre una inspección sorpresa o simplemente negarse a delatar a un camarada cuando los guardias ofrecían recompensas. La famosa revuelta del Bloque 6 comenzó cuando 500 prisioneros de guerra soviéticos descubrieron que serían ejecutados al día siguiente. Eran oficiales del Ejército Rojo, considerados especialmente peligrosos por los nazis debido a su experiencia militar y capacidad de liderazgo. Sabiendo que no tenían absolutamente nada que perder, decidieron luchar. En la fría madrugada del 2 de febrero de 1945, prisioneros soviéticos lanzaron un ataque simultáneo con una impresionante coordinación militar. Utilizando herramientas de trabajo como armas improvisadas, redujeron a los guardias de su sector e intentaron desesperadamente llegar a la puerta principal. El audaz plan consistía en romper el cerco y permitir la fuga masiva de miles de prisioneros. Mikhail Rybczynski, uno de los pocos supervivientes del levantamiento, describió los electrizantes primeros momentos. Sabíamos que íbamos a morir de todos modos, en la cámara de gas o luchando. Elegimos morir como soldados, no como ovejas en el matadero. Cuando gritamos nuestro hurra de guerra y avanzamos contra los nazis, durante unos gloriosos minutos nos sentimos libres de nuevo. La revuelta duró exactamente 3 horas de intensos combates. Los soviéticos lograron tomar el control de una parte importante del campo y liberar prisioneros de otros pabellones. Aproximadamente 800 hombres de diversas nacionalidades participaron en la batalla, utilizando piedras, cuchillos improvisados y algunas armas tomadas a los guardias alemanes, pero Mauthausen estaba preparado militarmente para cualquier emergencia. En tan solo 30 minutos llegaron refuerzos de las SS procedentes de Linz. Rápidamente se desplegaron ametralladoras pesadas alrededor del campo.
Incluso aviones de la Luftwaffe sobrevolaron la zona para impedir cualquier intento de fuga hacia las montañas. La represión fue brutal, incluso para los inhumanos estándares de Mauthausen. De los 500 valientes soviéticos que iniciaron la revuelta, solo unos 40 lograron sobrevivir a la masacre. Pero su muerte no fue en vano. Con ellos cayeron más de 100 guardias de las SS, soldados y colaboradores nazis. La venganza de los comandantes nazis se prolongó durante semanas de crueldad. Los prisioneros sospechosos de simpatizar con la revuelta fueron torturados y ejecutados públicamente. Todo el campo fue sometido a devastadores castigos colectivos. Las raciones de comida se redujeron a la mitad. Los trabajos forzados se extendieron a 16 horas diarias y se prohibió por completo cualquier actividad recreativa. Franz Sireis ordenó que los cuerpos de los rebeldes se exhibieran en la plaza central durante una semana entera como escarmiento. Pero el efecto fue justo el contrario al deseado. Muchos prisioneros vieron en los muertos no una advertencia, sino una poderosa inspiración. La revuelta demostró definitivamente que era posible resistir con dignidad, aun sabiendo que ello significaba una muerte segura. ¿Qué motiva a las personas a rebelarse, aun sabiendo que van a morir? ¿Qué lecciones sobre el coraje humano nos enseña esto? Abril de 1945. El creciente estruendo de la artillería estadounidense resonaba cada vez más cerca en las montañas austriacas, anunciando el inevitable fin del Reich nazi. En Mauthausen, Franz Sireis recibió órdenes directas de Heinrich Himmler: evacuar inmediatamente el campo y eliminar toda evidencia de los atroces crímenes cometidos allí durante 7 años. Pero existía un problema aparentemente insuperable: más de 60. 0 prisioneros seguían con vida en el complejo de Mauthausen y sus subcampos dispersos por la región. Ejecutarlos a todos a la vez sería logísticamente imposible en el tiempo disponible y atraería una atención indeseada. La solución nazi fue organizar las marchas de evacuación, un cruel eufemismo para las marchas de la muerte que acabarían con la vida de miles de personas. La primera marcha comenzó el 16 de abril de 1945. Aproximadamente 9,000 prisioneros judíos húngaros fueron brutalmente obligados a marchar hacia el campo de Gunskirchen, situado a 55 kilómetros de distancia, a través de un terreno montañoso. Era un viaje que oficialmente debía durar 2 días, pero se convirtió en una semana entera de horror indescriptible. Sin suficiente comida ni agua potable, ataviados únicamente con sus finos uniformes a rayas, en el gélido abril alpino, miles de personas demacradas emprendieron una marcha que todos sabían que era sinónimo de muerte. Guardias armados de las SS y agresivos perros pastores alemanes flanqueaban la columna humana, disparando a sangre fría a cualquiera que cayera, se detuviera a descansar o intentara huir. Benjamin Ferencz, quien más tarde se convertiría en el fiscal principal de los históricos juicios de Nuremberg, estaba con las tropas estadounidenses que encontraron las huellas de estas marchas. El camino estaba literalmente salpicado de cadáveres humanos. Con cada kilómetro que avanzábamos, encontrábamos más cuerpos abandonados. Era como si la propia tierra austríaca estuviera desangrándose de muerte. Jakob Handeli, un superviviente griego que logró completar una de las marchas, recordó: la gente moría a cada paso que dábamos. Veías a alguien tropezar y caer en el barro e instintivamente sabías que no se volvería a levantar. Los guardias ni siquiera se molestaban en comprobar si estaban realmente muertos. Simplemente empujaban los cuerpos a las zanjas y seguían empujando al resto de nosotros. La segunda gran marcha forzada comenzó el 20 de abril, irónicamente, el 56º cumpleaños de Adolf Hitler. En esta ocasión, 18.000 prisioneros de diversas nacionalidades fueron enviados en un viaje aún más largo y mortífero hacia los Alpes bávaros. La delirante idea era llevar a los prisioneros a la mítica Alpenfestung, una fortaleza alpina imaginaria donde los nazis librarían su última y desesperada batalla. La diabólica logística de estas marchas reveló la persistencia de la burocracia de la muerte nazi, incluso en los últimos momentos del régimen. Existían horarios militares rígidos, rutas cuidadosamente planificadas en mapas y cuotas diarias de kilometraje obligatorias. Todo meticulosamente calculado para maximizar el número de muertos,
manteniendo la apariencia de una evacuación militar legítima en caso de que los aliados la cuestionaran. Durante las interminables marchas, los guardias, aburridos, inventaban juegos sádicos para matar el tiempo. Obligaban a los prisioneros exhaustos a cantar canciones populares mientras caminaban. Organizaban competiciones donde el último en llegar a un punto determinado era ejecutado de un tiro en la nuca. Repartían trozos de pan mohoso como premios a quien se humillara de la forma más ridícula. Los civiles austriacos presenciaron el paso de estas columnas espectrales de muertos vivientes por sus pueblos y aldeas. Algunos valientes intentaron, en secreto, darles agua o restos de comida, arriesgando sus propias vidas. Pero la gran mayoría simplemente cerró las ventanas, bajó las cortinas y fingió no ver nada. Psicológicamente, era más fácil ignorar que afrontar la aterradora realidad de lo que estaba sucediendo. Max Steinberg, uno de los pocos supervivientes de la marcha de 7 días, describió el estado mental necesario para continuar. Entrabas en una especie de trance en el que no podías pensar en nada más que en el siguiente paso. No pensabas en tu familia lejana, no pensabas en el futuro incierto, ni siquiera en el doloroso presente. Solo, un paso más, un paso más, un paso más. Era como ser un zombi, un muerto viviente. Según estimaciones conservadoras, unas 15,00 personas murieron en estas últimas marchas de la muerte, más del 40% de todos los que iniciaron la marcha. Sus cuerpos fueron abandonados a lo largo de las carreteras austriacas como último y sangriento testimonio del colapso de la brutalidad nazi. La ironía más cruel de todas fue que muchos de los que murieron en esas marchas ya podían oír con claridad el reconfortante sonido de la artillería estadounidense a lo lejos. La liberación final estaba literalmente a solo unos kilómetros, pero llegó horas o días demasiado tarde para miles de personas que habían sobrevivido heroicamente a años de horror en Mauthausen. ¿Por qué los nazis continuaron matando incluso cuando sabían que la guerra estaba perdida? ¿Qué revela esto sobre el fanatismo? 5 de mayo de 1945, 11:30 am. Tanques Sherman estadounidenses de la 11ª División Blindada ascienden lentamente la empinada colina hacia las imponentes puertas de Mauthausen. Lo que los soldados estadounidenses encontraron aquel soleado día de primavera de 1945 superó con creces sus peores expectativas sobre los horrores de la guerra que habían librado durante 4 años en Europa. El sargento Albert Kosiek, el primer estadounidense en entrar oficialmente al campo, lo describió posteriormente. El olor a muerte nos alcanzó cuando todavía estábamos a más de 1 kilómetro de distancia. Era un olor dulce, nauseabundo e insoportable que se adhería a la garganta y al alma. Cuando finalmente vimos abrirse esas gigantescas puertas, comprendimos que estábamos entrando literalmente en el infierno en la tierra. Aproximadamente 20,000 prisioneros seguían técnicamente vivos en Mauthausen cuando llegaron los liberadores estadounidenses. Pero vivos era un término muy relativo. La mayoría eran esqueletos ambulantes, con un peso de entre 30 y 40 kilos, ojos hundidos y miradas vacías. Muchos murieron literalmente de shock emocional en las primeras horas tras la liberación. Sus cuerpos maltrechos no pudieron soportar la intensidad de la alegría y el alivio. El comandante Franz Ziereis había huido cobardemente 2 días antes con sus principales subordinados, abandonando el campo a los últimos guardias de las SS, desesperados, y a los miles de prisioneros que agonizaban. Los soldados estadounidenses encontraron enormes pilas de cadáveres apilados como leña en varios puntos estratégicos del campo. Simon Wiesenthal, quien más tarde se convertiría en el cazador de criminales nazis más famoso del mundo, sobrevivió a los 7 años de la operación de Mauthausen. Al ser liberado pesaba apenas 40 kilos. Describió el momento con emoción. Cuando vi la bandera estadounidense ondeando sobre nuestro maldito barracón, simplemente no podía creer que fuera real. Durante todos esos años de sufrimiento, lo único que me mantuvo con vida fue la esperanza de ese momento. Pero cuando finalmente llegó, estaba demasiado débil para celebrarlo. El coronel Richard Seibel, comandante militar de la Operación de Liberación, tomó una decisión histórica. Ordenó que absolutamente todas las tropas estadounidenses en la región visitaran el campamento. Quiero que cada uno de mis soldados vea de primera mano
por qué hemos estado luchando, declaró con firmeza. Quiero que comprendan de una vez por todas que esta guerra no se trataba solo de territorio, política o nacionalismo. Se trataba, fundamentalmente, de salvar a la humanidad misma. El descubrimiento sistemático de cámaras de gas, hornos crematorios aún calientes y sofisticados instrumentos de tortura conmocionó profundamente a los veteranos soldados que ya habían presenciado 2 años de brutales combates por toda Europa. Muchos vomitaron incontrolablemente al ver las pruebas. Otros permanecieron en un silencio traumático durante horas, completamente incapaces de asimilar lo que estaban presenciando. Los médicos del ejército estadounidense se enfrentaron a desafíos únicos y sin precedentes. Cómo alimentar adecuadamente a personas que llevaban semanas sin comer. Cómo tratar heridas infectadas que habían estado abiertas durante meses. Cómo atender traumas psicológicos que ningún manual militar había siquiera imaginado. Era medicina de urgencias en un territorio completamente desconocido. Trágicamente, muchos supervivientes fallecieron en las cruciales primeras semanas tras la liberación. Sus sistemas digestivos, completamente devastados por la inanición prolongada y la desnutrición extrema, simplemente no podían procesar los alimentos sin sufrir complicaciones fatales. Los médicos militares tuvieron que aprender sobre la marcha, con urgencia, cómo rehabilitar gradualmente a las víctimas del hambre extrema. La búsqueda de justicia comenzó de inmediato. Franz Siereis fue finalmente capturado el 23 de mayo, cuando intentaba desesperadamente huir a los Alpes con documentos falsos. Herido de bala durante la operación de captura, confesó detalladamente sus crímenes antes de morir, proporcionando información crucial sobre el funcionamiento del campo, fundamental para los juicios posteriores. De las aproximadamente 200.000 personas que pasaron por Mauthausen durante sus 7 años de funcionamiento como campo de exterminio, cerca de 119.000 murieron allí. Las estadísticas son cifras frías y abstractas, pero cada una representaba una vida humana completamente destrozada, una familia entera destruida, sueños y esperanzas que jamás se harían realidad. Los juicios contra los criminales de guerra de Mauthausen comenzaron oficialmente en 1946. En total, 61 personas fueron procesadas. Muchas fueron ejecutadas, otras recibieron cadena perpetua. Pero cientos de otros responsables directos ni siquiera fueron juzgados, logrando vivir vidas aparentemente normales en la Europa de posguerra, como si absolutamente nada hubiera pasado. Hoy, Mauthausen es un solemne memorial que recibe más de 200.000 visitantes al año procedentes de todo el mundo. Las toscas piedras de las antiguas canteras se han transformado artísticamente en monumentos conmemorativos. Los barracones originales se han conservado cuidadosamente como testigos silenciosos. Pero ningún memorial, por muy bien diseñado que esté, puede captar por completo la verdadera dimensión del horror que allí tuvo lugar. Simon Wiesenthal dedicó literalmente el resto de su vida a perseguir a los criminales de guerra nazis que habían escapado de la justicia. Mi improbable supervivencia no fue una mera casualidad, repetía a menudo, fue una misión sagrada. Sobreviví precisamente para contarle al mundo entero lo que realmente sucedió, para asegurar que jamás vuelva a ocurrir en ningún lugar. La lección final y más importante de Mauthausen no solo atañe al pasado histórico, sino principalmente a nuestro presente y futuro. Es un recordatorio permanente de la rapidez con que una civilización puede colapsar por completo, de cómo personas aparentemente normales pueden transformarse en monstruos y de cómo la indiferencia social puede ser tan peligrosa como el odio manifiesto. La liberación de Mauthausen el 5 de mayo de 1945 no fue el final feliz que imaginamos en las películas. Para los 30 severos supervivientes encontrados por los estadounidenses, ese día representó solo el comienzo de una travesía aún más compleja. Cómo recuperar su humanidad tras años de vivir como simples números en una máquina de matar. Simon Wiesenthal, que pesaba solo 40 kilos al ser liberado, describió los primeros momentos de libertad con palabras que invitan a la reflexión. Cuando vi la bandera estadounidense ondeando sobre el cuartel, mi primera reacción no fue de alegría, sino de confusión. Durante tanto tiempo,
Sobrevivir significaba obedecer órdenes, trabajar sin cuestionar, ocultar cualquier signo de individualidad. De repente, éramos libres de tomar decisiones, pero ya no sabíamos cómo ser libres. Esta paradoja de la liberación revela una dimensión del horror nazi que pocos conocen. Los campos destruyeron no solo cuerpos, sino también la capacidad misma de las personas para reconocerse como seres humanos dignos. La pregunta que atormentaba a cada superviviente era simple y devastadora. Después de todo esto, ¿quién soy ahora? Para muchos prisioneros, el último día en Mauthausen fue más duro que todos los anteriores. Hans Marsalek, quien sobrevivió los 7 años completos en el campo, explicó: «Durante años, nuestro único objetivo fue ver el amanecer siguiente. No pensábamos en lo que vendría después de la liberación porque no creíamos que hubiera un después. Cuando aparecieron los tanques estadounidenses, de repente tuvimos que afrontar un futuro que nunca habíamos previsto». La transición de la prisión a la libertad puso de manifiesto heridas que iban mucho más allá de lo físico. Los presos que habían perdido a toda su familia no sabían a dónde ir. Otros descubrieron que sus casas habían sido destruidas u ocupadas por desconocidos. Muchos simplemente no podían creer que fueran realmente libres. Durante semanas, siguieron esperando a que aparecieran los guardias para llevarlos de vuelta a los trabajos forzados. El coronel Richard Seibel, quien comandó la operación de liberación, observó algo que lo impactó profundamente. Cuando ofrecíamos comida a los prisioneros, muchos pedían permiso antes de comer. Cuando les decíamos que podían dormir hasta tarde, algunos se despertaban a las 4:30 de la mañana por costumbre. La prisión se había convertido en parte de su identidad, pero quizás el aspecto más conmovedor de los últimos días en Mauthausen fue cómo los propios prisioneros se cuidaban entre sí. Los más fuertes ayudaban a los más débiles. Quienes sabían algo de inglés traducían las explicaciones de los soldados estadounidenses. Personas que lo habían perdido todo compartieron sus primeras comidas como hombres libres. Marie Morgenstern, la luchadora de la resistencia francesa que perdió a sus 2 hijos el primer día del campo, encontró un propósito ayudando a otros supervivientes a escribir cartas a sus familias. «No pude recuperar a mis hijos», dijo, «pero pude ayudar a otras madres a reunirse con sus hijos que sobrevivieron en otros lugares». Los médicos estadounidenses descubrieron que la recuperación física era solo una parte del desafío. Muchos supervivientes sufrían pesadillas constantes, no podían estar solos y entraban en pánico al oír voces fuertes. El trauma no desaparecía simplemente porque se abrían las puertas. El doctor Charles Larson, médico militar que trabajó con los supervivientes, escribió en su diario: «Estos hombres y mujeres necesitan más que comida y medicinas. Necesitan reaprender a confiar, a soñar, a creer que merecen vivir. Es como si tuviéramos que enseñar a los adultos a ser humanos de nuevo». Algunos prisioneros liberados tomaron decisiones que conmocionaron a los soldados estadounidenses. En lugar de marcharse de inmediato, permanecieron voluntariamente en Mauthausen durante semanas o meses. El lugar que había sido su infierno se había convertido, paradójicamente, en el único hogar que conocían. La libertad absoluta era más aterradora que la familiar prisión. Otros tomaron la decisión opuesta. Se marcharon de inmediato, decididos a no mirar atrás jamás. Emprendieron viajes a pie a través de una Europa devastada, buscando a sus familiares e intentando reconstruir las vidas que habían quedado truncadas años atrás. La historia de los últimos días en Mauthausen nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nuestra capacidad de resistir el mal se manifiesta no solo en momentos heroicos de rebelión, sino también en la forma en que nos cuidamos unos a otros en nuestros momentos más vulnerables. Y quizás la lección más importante sea esta: la verdadera liberación no se produjo cuando los tanques estadounidenses abrieron las puertas, sino en los meses y años que siguieron, cuando cada superviviente tuvo que tomar la decisión diaria de volver a vivir, amar y confiar. Estas son historias que merecen ser contadas en toda su complejidad humana. En el siguiente video que aparece ahora en su pantalla, lo que sucedió en mi último día como prisionero en un campo nazi, Mauthausen, 1945, descubrirá los detalles íntimos de esos últimos momentos. Cómo fue despertar por última vez en una litera en Mauthausen,
cómo reaccionaron los prisioneros al ver a los primeros soldados estadounidenses, qué palabras se intercambiaron entre liberadores y liberados, y cómo cada persona procesó individualmente la transición del infierno a la esperanza. Estos son testimonios que revelan la dignidad humana en su forma más pura, historias de personas que, incluso después de perderlo todo, encontraron la fuerza para ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Haz clic ahora y permite que estas voces sigan resonando, porque mientras sus historias se cuenten, su humanidad jamás será olvidada.